tanto tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos, no, y no ya. ¡Bro! Llorando que la gente no me crea, seguirán en la odisea repitiendo como loro que la cosa está bien fea cuando suba la marea, pero que tarde no sea. Oye, acuérdate de esto siempre, tener mente. Oye, ya va, mira, recuerda esto, ve. Por el becerro se amansa la vaca. Ajá, pero cuando el becerro crece, El becerro termina siendo tú. ¡Ey, buenos días, buenos días, buenos días! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Y es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí y te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh, para mí. Óyeme, no, por cómo me seduceste, por cómo me seduceste, dime lo que vamos a hacer. Eres pecado y cuando apagamos la luz, mi manera es retroceder y tú me tienes hipnotizado, no, por cómo me seduceste, dime lo que vamos a hacer. Eres pecado y cuando apagamos la luz, mi manera es retroceder. সো বর্তমান সময়ের আলোকপাতে ইতালিয়ান শহরের পেভিলিয়নের এই সেটটি বর্তমান তুমুল ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। বর্তমানে ইউটিউব, ফেসবুক এবং টিকটক বর্তমানে তুমুল ঝড় তুলে ফেলেছে এই ছেলেটি। এই ছেলেটির প্রতিটা গানের মন মুগ্ধকর এবং আকস্মিক কণ্ঠে জেগে উঠেছে টিকটকবাসী। তো আজকের ভিডিও ছিল এ পর্যন্তই। এই ছেলেটির গানগুলো আপনার কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।